Bien, estamos en esta segunda gran materia de la teología sistemática que tiene que ver con teología propia, es decir, la doctrina de Dios, la doctrina de Dios. Esta es la sesión número 3 ya, y a modo simplemente de repaso breve para los que vienen por primera vez, cuando hablamos de teología sistemática nos referimos a una cantidad, a un número de grandes enseñanzas que la palabra de Dios nos enseña, nos describe. Estas grandes enseñanzas se organizan, se sistematizan, se preparan de tal manera que se puedan transmitir al pueblo de Dios y el pueblo de Dios pueda entender. Comenzamos con bibliología en la primera materia, ahora ya estamos en la segunda, que es la doctrina de Dios. Y dentro de la doctrina de Dios hemos visto los nombres de Dios, los títulos de Dios, los atributos de Dios. Y haciendo un breve repaso con respecto a los atributos de Dios, hemos visto en primer lugar la espiritualidad de Dios, en segundo lugar la simplicidad de Dios, y en tercer lugar hemos visto la aceidad de Dios. No voy a explicar ninguno de ellos porque esto está ahí disponible en internet para alguien que lo quiera revisar. A continuación vamos a continuar con otro número de atributos. Pero antes, hermanos, antes de entrar a los atributos siguientes, quiero decirles que todo lo que vamos a ver hoy día debiera llevarnos a una mejor adoración, a una adoración más profunda de nuestro Señor. Ustedes entenderán, hermanos, que el amor se cimenta sobre el conocimiento. En la medida que tú vas conociendo, en el caso de los que son casados, en la relación previa al matrimonio, cuando comenzamos a conocernos, ese conocimiento iba cimentando más ese amor, hace que el amor pueda crecer, porque el conocimiento permite aquello. Cuando no hay conocimiento, lo digo de esta manera, el amor que tú sientes por tu esposa al principio en el noviazgo no es el mismo amor que sientes 10 años después. Es un amor diferente, más profundo, enfatiza otros aspectos. ¿Pero por qué? Porque se ha ido desarrollando un conocimiento de tu pareja. Lo mismo pasa con Dios. El amor que tenemos a Dios al principio en la conversión no es o no debiera ser el mismo amor que tenemos 5 años, 10 años, 20 años más tarde. ¿Por qué? Porque en todo ese proceso de conocimiento, nosotros descubrimos las maravillas de Dios en favor de nuestras vidas y eso impulsa el corazón del creyente a amarlo más. Bueno, eso debiera suceder con los atributos que ahora vamos a presentar. Al final, debiéramos apropiarnos de esa corta palabrita del salmista que la vamos a analizar al final, cuando el salmista dice, ¡oh! Porque muchos de ustedes han perdido la capacidad de asombro por el conocimiento de Dios. Y les da lo mismo decir, oh. Pero el salmista es muy reiterativa esa expresión, oh. Y él dice eso cuando trata sobre los atributos de Dios precisamente. Bueno, vamos a meternos en un lío tremendo aquí. La infinitud de Dios es otro atributo. Recordamos brevemente, antes de entrar a esto, que entendemos por atributos, hermanos, como excelencias o perfecciones divinas. Si lo rebajamos al lenguaje humano, son características, son cualidades de Dios. ¿Y cuál es la diferencia de Él con nosotros? Que en Dios son perfectas, en Dios son plenas, en nosotros no. Si yo te pregunto algún día oye, ¿conoces a tal persona? ¿Es tu amigo? Sí. Sí, es simpático, atributo. Sí, es un tipo generoso, atributo. Es una cualidad humana.
pero esa generosidad está limitada por el pecado de esa persona. Por tanto, no es perfecta y no es plena. Pero en Dios sus atributos son todos plenos, todos absolutos, todos perfectos. Bueno, y Dios no solo es espíritu, no solo hemos observado la simplicidad de Dios o la aceidad de Dios o la independencia de Dios. Dios no depende de ninguno de nosotros, ni de nada fuera de Él, etc. Ahora entramos a la infinitud. Ahora bien, cuando hablamos de infinitud en cuanto al tiempo, hablamos de eternidad. Y cuando hablamos de infinitud en cuanto al espacio, nos referimos a la omnipresencia de Dios, que es algo que también vamos a ver a continuación. Veamos por favor a continuación, antes de entrar a algunos pasajes bíblicos, esta definición de Charles Ryrie. Dice así, con respecto a la infinitud: Dios no tiene linderos ni límites. Ni el universo ni los límites del tiempo lo limitan a Él en forma alguna. Pero ello no significa que Él esté en alguna manera esparcido por todo el universo, una parte aquí y otra parte allá. Entonces, si me preguntaran, hermanos, ¿con qué nos podemos quedar? Bueno, con la primera definición. Dios no tiene linderos o líneas que marquen un límite o un final, ni límites. Dios nunca, nunca está restringido por absolutamente nada. El tiempo no lo limita, el espacio no lo limita. Y este mismo autor cita a Berkov diciendo que la infinitud de Dios se tiene que concebir como intensiva en vez de expansiva. Recordemos que Dios no tiene forma humana, Dios no tiene cuerpo, Dios no es materia, Dios es espíritu. Entonces, toda la intensidad de la esencia de Dios nunca se verá limitada por nada, nunca tendrá un fin, nunca se va a restringir, jamás, porque es Dios. Salomón lo dijo de esta manera: pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Y noten la expresión del rey Salomón: he aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? De hecho, el verbo aquí contener, kul, en el hebreo, significa tener dentro, soportar dentro de. Con Dios no se puede hacer eso. Es lo que Salomón está diciendo. Es verdad que Dios se iba a manifestar, por ejemplo, en el tabernáculo, pero Dios no está limitado al tabernáculo. Porque su infinitud, porque ese atributo en particular refiere el hecho de que Él no puede ser restringido, no puede ser contenido. Y mira, hermano, una de las cosas que vamos a entender también, en la medida que vayamos escuchando estos atributos, es lo siguiente, que a mí me ha pasado varias veces. ¿Cómo es posible que ante un Dios tan grandioso, hermanos, nosotros lo minimicemos constantemente? ¿No te ha pasado eso a ti? Cuando de repente decimos, Señor, como que Dios no tuviera el control, como que Dios estuviera atado de mano, dice por ahí un músico cristiano, que no pudiese hacer nada. ¡Qué ridículo, hermanos! Nuestro Dios es un Dios tan grande, y nosotros no confiamos en Él. Seamos honestos, no confiamos como deberíamos de confiar en Él, me refiero. Lo limitamos y es infinito. Es inmenso y lo reducimos a esto. ¿Me proveerá el Señor para el mes? Qué pregunta tan sencilla que muestra tu incredulidad.
Él es infinito. No puede ser restringido, ni por tus propios problemas tampoco, obviamente. Sperry Chafer dice esto: Dios trasciende todos los límites impuestos por el tiempo y el espacio. Él no puede ser aprisionado ni por el tiempo ni por el espacio. De hecho, el Dios que trasciende todo esto se introdujo en la cronología del hombre, en Cristo el Señor. Precisamente por lo mismo, porque Él va más allá. Y para poder interactuar y llevar a cabo su propósito, debe involucrarse en nuestra burbuja, en nuestro espacio, en nuestro tiempo. Pero no porque Él sea regulado, restringido por el tiempo o el espacio, para nada, porque Él es infinito. Ahora, otra definición aquí. Infinidad significa que Dios está fuera de las limitaciones externas, es decir, Él no está restringido ni atado por el tiempo y el espacio. O, para ponerlo de otro modo, Él tiene solo los límites autoimpuestos de su naturaleza y de su voluntad. En teología, la infinidad de Dios, cuando está relacionada con el tiempo, se analiza como su eternidad, y su infinidad, cuando está relacionada con el espacio, se analiza como su omnipresencia o inmensidad. Entonces, hermanos, cuando hablamos de infinitud, hemos visto hasta este momento expresiones tales como que Dios no tiene linderos, Dios no tiene límites, Dios trasciende los límites, va más allá de los límites, Él no está restringido ni atado por el tiempo, ni el espacio. Dios no puede ser contenido. A eso se refiere con su infinitud. ¿Por qué? Bueno, porque Él es infinito, refleja su infinitud. De hecho, si Él es infinito en su esencia, también lo es en su entendimiento. Y por eso el salmista dice estas palabras: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Mispar en el hebreo, esa palabra infinito que está allí en azul, hace referencia a una cantidad indefinida. Pero para mostrar este aspecto del carácter, del atributo de Dios, de su entendimiento, de la forma en cómo Dios comprende las cosas. Bueno, por último, antes de pasar a otro atributo, cuando se dice que Dios es infinito en cuanto a su ser, lo que significa es que no se le puede asignar, otra vez la palabra limitación, alguna a su esencia. Ese es otro atributo de Dios. Ahora imagínate, todas estas personas que han muerto, creyentes me refiero, que muchos de nosotros hemos ya vivido este último tiempo, imagínate su espíritu a la presencia de Dios, ausente del cuerpo, presentes al Señor, dijo Pablo. Ese espíritu trasciende al Dios infinito, porque ellos están con el Señor. Ahí hay un reflejo claro y práctico de cómo Dios refleja su infinitud aplicado ahora al espíritu del creyente muerto. Porque el creyente muerto, su cuerpo va a la tierra, pero su espíritu parte a estar con el Señor, como dijo Pablo. Deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces ahí tú observas cómo Dios aplica eso al espíritu del creyente y el creyente va a su presencia, donde trasciende los cielos de los cielos, etc. Bueno, siguiente atributo que tiene que ver con la infinitud en cuanto al tiempo, la eternidad de Dios.
Grudem lo dice de esta forma: Dios no tiene principio, fin, ni sucesión de momentos en su propio ser, y ve todo el tiempo con la misma lucidez. Sin embargo, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Bueno, ¿por qué? Porque Dios se relaciona con el ser humano. Entonces, si bien es cierto, Dios no tiene principio, no tiene fin ni sucesión de momentos, pero como nosotros sí, y Él se ha introducido en la esfera humana, por tanto interactúa con ese tiempo e interactúa con nosotros. Ahora, Makun dice esto: se entiende el tiempo como una unidad de medida marcada por una sucesión de eventos. Pero lo vamos a ver después. Dios no tiene esto, hermanos. Siempre está todo pleno, todo absoluto en su mente. Nosotros no funcionamos así. Para nosotros hay una cosa primero, después la otra, hay un día, después esto, vamos a hacer esto, primero me levanto, después voy al baño, después hago esto, tomo desayuno, voy al auto, salgo. Un proceso, sucesión de eventos. En la mente de Dios no. Por eso es que cuesta entender los atributos de Dios, pero es lo que la Biblia refleja, es lo que la Biblia enseña. De hecho, Abraham le llama Jehová Dios eterno, Olam en el hebreo. Paul Enns lo dice de esta forma: por definición, quiere decir que Dios no está limitado por el tiempo, con Dios no hay sucesión de eventos, Él está por sobre todas las limitaciones del tiempo. Con Él no hay distancias entre el presente, el pasado y el futuro. Todas las cosas están siempre igual de presentes para Él. Nosotros somos así. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho en tu vida? Inmediatamente la memoria se va atrás. Lo presente lo dejo a un lado, lo futuro menos, no tengo idea qué va a pasar en el futuro, pero me voy atrás. Tengo que necesariamente razonar hacia atrás. Y ahí extraer lo que más pueda, porque no voy a poder comentar todo, porque yo sí estoy limitado por el tiempo, por mi memoria, etc. Y eso lo traigo hoy día al presente. Y no puedo hablar de mi futuro porque no tengo idea qué va a pasar. Si habláramos con Dios, Él no tendría ese problema. No lo tendría. ¿Por qué? Porque en Dios, en su mente, en su capacidad, no hay esta estructura. Está todo siempre, absolutamente, totalmente, plenamente, presente siempre. No se le olvida nada, absolutamente nada. Miren las expresiones bíblicas para referirse a este atributo de Dios. Desde el siglo y hasta el siglo. ¿Por qué se utiliza ahí una unidad de medida de tiempo, siglo? Porque está haciendo referencia a la eternidad. Dios va más allá del siglo. Dios trasciende los siglos. Entonces, esa expresión desde el siglo y hasta el siglo es para dar a entender precisamente este atributo. Dios es eterno, trasciende el tiempo. Él cubre todos los siglos del ser humano, más allá de cualquier comprensión humana. Miren esta expresión de Job: ni se puede seguir la huella de sus años. Otra expresión que resalta la eternidad de Dios. No se puede seguir la huella de sus años. Ni siquiera tú puedes hacer eso, ¿sabías? ¿O sería limitado? Si yo te dijera a ti, cuéntame hermano, ¿cuántos años tienes? 40. Cuéntame por favor, cada uno de los pasos que diste en esos 40 años, te vas a olvidar del 90%. Porque no me vas a poder contar lo que hiciste cada día, en cada momento de cada día de esos 40 años. No puedes.
porque estás limitado tú por el tiempo, yo también. Expresiones, ni se puede seguir la huella de sus años. ¿Qué dice Garrett? Él dice lo siguiente: Dios trasciende el tiempo y no está limitado por él, pero se relaciona al orden temporal en la creación y se preocupa por la subsistencia y la redención del mundo. En Jesucristo, Dios tomó el tiempo y lo hizo suyo y pudo hacerse temporal. Aquí está lo que he señalado brevemente anteriormente. Dios va más allá del tiempo, pero se introduce en Cristo en nuestro tiempo. Por eso dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermanos, es impresionante, o lo planteo de esta forma: Jesucristo no llegó al mundo un segundo más tarde ni un segundo más temprano. Cristo vino al mundo cuando el cumplimiento del tiempo se estableció, porque el tiempo es un siervo en las manos de Dios. El tiempo no se le escapa a Dios. Toda la cronología desde Génesis 1 hasta que Cristo vino al mundo, Dios la dominó, Dios la controló, no hubo nada fuera de su control. Y todo ese dominio soberano del Señor o de Dios permitió que el Hijo fuese enviado justo en el momento preciso. Y también hay una respuesta cultural e histórica por qué vino, por ejemplo, cuando gobernaba el Imperio Romano ante los judíos. Y uno al analizar por qué razones vino en ese tiempo dice: wow, Señor, lo que dije al principio, Señor, ¿cómo tú eres tan impresionante, sorprendente, maravilloso, que el tiempo no te sorprende, está a tu servicio? ¿Por qué? Porque Él es eterno. De hecho, hermanos, cuando estemos con Él en gloria, tus 40 años que viviste, 60 años que viviste, 70 años que viviste, al estar expuesto ya a la eternidad y a la gloria del Señor, va a ser como un parpadeo de ojos. Pero fueron 70 años aquí en la tierra, 80 años, la edad que tengas, pero eso será ante la eternidad y ante la gloria del Señor, simple y sencillamente como un parpadeo de ojos. El tiempo no tiene existencia en sí mismo. El tiempo depende del Dios eterno y de su poder, que lo mantiene existiendo hasta el día de hoy. Y lo impresionante, hermanos, es que Dios ve todo siempre con la misma lucidez, perfecto y pleno siempre. No está limitado Dios en su memoria, por ejemplo, como nosotros. Siempre todo está absolutamente claro y lúcido en su memoria, en su conciencia, a través de millones de años, si queremos ponerlo así, miles de años, o en la eternidad posterior. A Él no se le olvida nada, absolutamente nada. Como dije anteriormente, si yo te pidiera a ti, hermano, cuéntame, a ver, ¿qué hiciste? ¿Dónde te llevaban tus papás a los 5 años? Es muy vago el recuerdo que tienes, muy vago, no te vas a acordar. Pero si le preguntas a Dios, Él lo va a saber perfectamente, y Dios no va a hacer esto. A ver, espérame, déjame recordar un poquito. ¿Cómo te llamas tú? Jorge. Ah, ya, Jorge, ya, espérame. A ver, a los 5, no. Él así, te dice toda tu vida, en un segundo. Él no procesa nada en su mente. Es pleno, es absoluto. Y eso que le preguntamos por Jorge solamente, preguntémosle por todo nuestro pasado, de todos los días, lo que hicimos todos nosotros. Él lo sabrá, así, sin razonar, sin procesar nada, porque es Dios. Porque es Dios.
Y esta eternidad también se ve reflejada en la Biblia a través de estas definiciones. Dios es sin principio de años ni fin de días. Él es y siempre ha sido y siempre será. Y segundo, que para Él no hay pasado ni futuro, que el pasado y el futuro son siempre e igualmente presentes para Él. Dios, al estar en su plenitud dinámica y perfecta, no quita a Él la realidad del tiempo. Es decir, Dios está consciente obviamente de nuestro tiempo. Interactúa con el tiempo porque nosotros estamos dentro de un tiempo, pero Él está fuera de Él y no está limitado a Él. Entonces esto no significa que el tiempo sea irreal o inexistente para Dios. Dios, claro que está consciente de nuestro tiempo, claro que Dios ve una sucesión de eventos aquí en la tierra, pero no porque eso lo domine a Dios o lo controle a Dios. Al revés, Dios controla todo en el universo. Por último, Él no está nunca sujeto al tiempo. A Dios nunca lo deja el tren, por si acaso. A Dios nunca lo deja el bus. Dios no se atrasa. Él no está nunca sujeto al tiempo, sino que lo hace su siervo. Qué lindo eso, ¿no? Para revelar sus perfecciones. Dios es tanto principio como fin y sigue siéndolo después de que el principio haya finalizado y antes de que el fin haya comenzado. Después, si quieres, conversamos esa expresión, ¿ya? Porque es un poco compleja. Sigue siéndolo después de que el principio haya finalizado y antes de que el fin haya comenzado. Hemos visto hasta este momento la infinitud de Dios, la eternidad de Dios. Y atención, hermanos, ese Dios es tu Padre. Ese Dios maravilloso, trascendente, es tu papá espiritual que envió a su Hijo. No es un Dios lejano, irreconocible, un Dios que no se involucra con nosotros. No, es mi Dios, mi Padre, que envió a su Hijo. Soy el hermano menor de Jesucristo, dice Hebreos, tú también. Entonces no veamos la infinidad. ¡Uy, que es mi papá Él! Ese Dios es mi papá. La infinitud de Dios en cuanto al espacio se le llama la omnipresencia de Dios. Ustedes saben, el prefijo omni, lo hemos enseñado esto, significa todo. Omnipresencia se refiere obviamente a Dios estando en todo lugar al mismo tiempo. Paul Enns dice esto: Dios en la totalidad de su esencia, sin difusión o expansión, multiplicación o división, penetra y llena el universo en todas partes. Otra definición es esta: Él está totalmente presente, tan completamente, como si no estuviera presente en ningún otro lugar. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en cada templo humano, y esto es sorprendente, hermanos, en el cual Él habita y en toda parte de su dominio. Porque no te olvides que la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero el apóstol Juan dice que el Padre y el Hijo moran también en nosotros. Entonces, de una manera que no podemos entender en su plenitud, el Espíritu Santo es el que hemos sido sellados con Él, dice Efesios 1. Pero eso implica que el Padre y el Hijo también moran en nosotros. Es lo que dice el apóstol Juan, Juan 14, Juan 16, Juan 17. Entonces Dios está completamente, plenamente presente siempre, en todo lugar, al mismo tiempo.
Si tú estás aquí ahora, no estás en la casa, ¿verdad? Es obvio, porque estás aquí, eres un ser limitado. Tú no eres omnipresente. Y atención, el diablo, si estuviera acá, no podría estar en otro planeta, no podría estar en otro país, porque él no es tampoco omnipresente, solo Dios lo es, que es un atributo que se le llama incomunicable, solo le pertenece a él. Los ángeles tampoco pueden estar en todo lugar al mismo tiempo. Y esa es una de las razones por las cuales Dios creó millones de ángeles y así poder cubrir más espacio en el universo. Pero Dios es omnipresente. Ahora nosotros podríamos estar orando aquí a Dios y mañana irnos al espacio en un viaje y orar en esa nave en el espacio y Dios estará allí. Una de las porciones bíblicas más conocidas respecto de este atributo es el Salmo 139. Por eso subrayé esas palabras que tienen que ver con la presencia, con un lugar. ¿Dónde? Presencia, allí estás tú, dice él. Bueno, ¿a dónde me iré de tu espíritu, de tu presencia? Los cielos y el Seol se menciona como dos lugares extremos, podríamos decir. Allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Después el salmista dice, a lo mejor en la oscuridad me voy a tapar de ti, me voy a esconder de ti. No, porque aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Por eso es que Jonás, dentro de la mayor oscuridad probablemente del mar y del pez, aún así Dios seguía tratando con él. Por eso es tan ridículo, hermanos, para nosotros los creyentes. A mí me ha pasado también esto, sobre todo que ni siquiera hemos visto la omnisciencia, hacernos los desentendidos de repente con nuestros pecados delante de Dios. Es tan ridículo eso. ¿Por qué? Porque Él está en todos lados y Él conoce todo, absoluta y plenamente. Pero así somos, desgraciadamente. Entonces esta porción bíblica habla, hermanos, de esa omnipresencia de Dios. El profeta Isaías lo dice de esta forma. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Cubre todo. En el fondo es una expresión que habla de su omnipresencia. El profeta Jeremías también lo dice de esta forma. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Y noten esta expresión ahora. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Muchas veces nosotros, hermanos, ignoramos tanto este atributo que nos parecemos a nuestros hijos cuando jugamos con nuestros hijos a la escondida. Los papás lo saben. El niño cree que está escondido el papá y el niño cree que no tiene idea del papá dónde está. Y uno sabe perfectamente dónde está metido el hijo, ¿cierto? Pero el niño dentro de sí dice, mi papá no me va a encontrar. No, el papá sabe perfectamente dónde se fue a esconder. Así muchas veces nosotros reaccionamos con nuestros pecados. Tratamos de escondernos, no sé de quién en realidad, porque los ojos de Dios funcionan mucho más plenamente, desde luego, que nosotros. Y Él dice lo mismo que nosotros decimos como padres. Sé muy bien dónde está mi hijo escondidito, pero lo voy a dejar un ratito para que crea que yo no sé dónde está. Pero Dios dice eso para que tú te arrepientas, porque sus ojos te ven igual. ¿Dónde fuiste? ¿Qué página consultaste?
con quién hablaste indebidamente, lo que dijiste indebidamente, con quién trataste indebidamente, lo que hiciste indebidamente. Estos atributos, hermanos, nos deben de hacer comprender esas cosas. No es cualquier Dios, es el único Dios vivo y verdadero. Por si esto fuera poco, Amós dice esto. Miren qué lenguaje, hermanos, para resaltar esta omnipresencia de Dios. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los hará descender. El apóstol Pablo dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Charles Hodge dice estas palabras: Él está igualmente presente en todas sus criaturas, en todo tiempo y lugar. Él no está lejos de ninguno de nosotros. El Señor está aquí. Se puede decir con toda veracidad y confianza, en todas partes, tal como Dios actúa en todas partes, está presente en todas partes. Ahora bien, para terminar con este atributo, Sperry Chafer dice esto: por último, para el justo, esta doctrina es una fuente de abundante consolación. En todo lugar, éste encuentra un amigo, un protector y un padre. ¿No anuncian su presencia la voz del trueno, el rugir del océano y la furia de la tempestad? Los justos no tienen nada que temer, pues el amor hacia ellos preside sobre las conmociones de los elementos. Ven ellos a Dios en las más tranquilas escenas de la naturaleza, en el progreso silencioso de la vegetación, en la sonrisa de los cielos y en los beneficios constantes que suplen sus necesidades e imparte tanta felicidad entre todas las clases de seres vivientes. ¡Oh, cuán delicioso es el pensamiento que Él, en quien ellos han puesto su confianza, está tan cerca que ellos siempre pueden tener la seguridad de ayuda para endulzar cualquier condición! Ha de hacer que los manantiales de gozo irrumpan en el desierto seco y sediento, y vista el sequedal con gozo y verdor. Ha de dar sabor a la comida insípida y agua fresca. Ha de alivianar la presión de la prisión y consolar al exiliado de su país y sus amigos. Qué pensamiento tan privado es su reputación, su libertad, todos sus bienes terrenales, pero el odio mortal de sus enemigos nunca podría hacer brotar de sus labios la queja: me habéis quitado a mi Dios, ¿y qué más me queda? Cualquiera que sean las aflicciones que le aflijan y prueben su fe, y cualquiera que sea el cambio de circunstancias que la providencia sabia le depare, aunque no haya ningún corazón que simpatice con él y ninguna mano bondadosa que active en amistad, él puede expresar su fe y su gozo con las palabras del salmista: con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿Por qué es esto, hermanos? Porque Él es omnipresente y no solo está en todos lados al mismo tiempo, sino está conmigo. Y saben que una de las cosas, hermanos, que siempre se va a poner en duda en nuestros corazones y en nuestras mentes es precisamente la omnipresencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes han experimentado que están solos? Sí, ¿verdad? Inclusive, debo ser honesto, aunque sé en mi mente que no es así, pero lo siento así, que Dios tampoco está conmigo.
Y eso es una expresión de nuestra incredulidad y de nuestra humanidad. Y lejos de aquello, hermanos, esto no es así. Él está conmigo. Aunque no lo sienta, aunque no lo perciba, aunque las cosas a mi alrededor no cambien, aunque mi hija no cambie, aunque mi hijo no cambie, aunque mi esposo no cambie, aunque mi esposa siga igual, aunque el trabajo siga igual, Él está conmigo. Y uno de los grandes pensamientos de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento era precisamente eso. Él está conmigo. Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. No solo Él es omnipresente, sino también omnisciente. Lo mismo, omni todo, ciencia, conocimiento. Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en su solo acto sencillo y eterno. ¿Sabías, hermano, que hay un solo ser en el universo que se conoce plenamente a sí mismo? He escuchado y entiendo el sentido de lo que dicen. El esposo, uno le pregunta, ¿cuántos años de casado tiene, hermano? Tengo 70 años de casado. Conozco a mi esposa como la palma de la mano. Mentira. Le pregunto a la esposa, ¿cuántos años lleva de casado, hermana, con su esposo? 70 años, pastor. 80 años. Creo que escuché algo así días atrás. ¿Conoce a su esposo? Pero claro, como la palma de mi mano. Mentira. Mentira. Ahora, entiendo el sentido de lo que dice, ¿verdad? Obviamente, si estoy 70 años con el caballero aquí al lado mío, obviamente conozco algunos aspectos de él. Pero ese conocimiento es limitado, hermanos. Porque en el matrimonio nos vamos dando cuenta de repente de sorpresas. ¿Qué pensé que mi esposa nunca haría? O viceversa, ella pensó que yo nunca diría o haría. ¿Por qué dijo eso? No pensé que dirías eso. Llevémoslo ahora al plano individual. ¿Sabías que tú tampoco te conoces a ti mismo como Dios se conoce a sí mismo? Bueno, lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. La omnisciencia de Dios implica no solo el hecho de que Dios conozca absolutamente todo externo a Él, sino que Él conoce todo plenamente de sí mismo. Y en estas tres personas de la deidad, el Hijo conoce tanto plenamente al Padre como al Espíritu Santo y el Espíritu Santo al Padre, porque es omnisciente. Tozer tiene un libro que se llama El conocimiento de un Dios santo. Él dijo estas palabras: Dios nunca ha aprendido de ninguna persona. Dios no puede aprender. Si Dios pudiera recibir conocimiento en cualquier momento, en cualquier forma que Él no posea o que no haya poseído desde la eternidad, Él sería imperfecto, y mucho menos que Él mismo. Pensar en un Dios que tiene que sentarse a los pies de un maestro, porque ese maestro, aunque ese maestro sea un arcángel o un serafín, es pensar en alguien que estaría por encima del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. El salmista lo dice con estas palabras. Y esto es lo que dije al principio. Inicia con, oh, tú me has examinado y conocido. Y los verbos que utiliza, examinado, conocido, entendido, escudriñado después. Sabes, conocimiento. Y lo interesante de esto, bueno, lo vamos a ver al final, como conclusión. Pero esta es una oración del salmista. Y es tan sorprendente para él la omnisciencia de Dios que lo expresa en una alabanza.
lo expresa en una sorpresa, en un impacto para su vida. Lo vamos a ver al final de nuevo. Entonces, hermanos, el conocimiento de Dios nunca cambia, nunca crece. Nunca. El conocimiento de Dios precede a todas las cosas fuera de Él mismo y nunca se deriva de realidades externas a Él. Yo, para saber lo que está pasando en el mundo, tengo que informarme porque no tengo idea. Tengo que consultar una página de internet, tengo que ver las noticias en televisión, una radio, lo que sea, pero tengo que informarme porque no lo sé. Dios no ve noticias. Dios no necesita preguntarle a un ángel para saber qué está pasando en el universo. Entonces su conocimiento nunca crece, nunca cambia. Siempre es igual, igual de perfecto, igual de absoluto, igual de pleno. Entonces Dios tampoco tiene que razonar porque sabe el fin desde el principio. Nunca olvida nada, absolutamente nada. Nosotros tenemos que aprender por estudio, por memorización, por observación, tenemos que aprender por deducción, tenemos que aprender de manera gradual, aprendemos por experiencia. Dios no aprende nada de esa forma. Dios no tiene que leer, Dios no tiene que memorizar, Dios no tiene que, por alguna experiencia, saber algo. Nada de eso. Porque es omnisciente. Lo sabe todo, absolutamente todo. De hecho, aquí aparece ese pasaje de 1 Corintios, hablando Pablo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y al final Pablo dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Él es omnisciente y se conoce de manera plena a sí mismo. Nosotros, como dije recién, tampoco nos conocemos de una manera plena. Han habido momentos, hermano, donde tú, por ejemplo, has dicho esto o has experimentado esto. ¿Cómo pude haber hecho eso? ¿Sí? Bueno, eso es por lo que está confirmando lo que te estoy diciendo. No te conoces a ti mismo. Y después cuando nos encontramos en esa situación, ahí recién reflexionamos, lamentablemente, pero ya hemos pecado, ya hemos hecho algo indebido. ¿Cómo pude decir eso? Si en líneas generales yo no hacía eso, yo no decía eso, nunca llegué a ese extremo, pero lo hice. Si tuviésemos un conocimiento real, pleno de nosotros mismos, sabríamos también qué herramientas tomar para no llegar a aquello que nos hará daño. Entonces Dios, hermanos, en esta omnisciencia, siendo infinito e ilimitado, se conoce plenamente a sí mismo en cada detalle. De hecho, el apóstol Juan lo dice de esta forma: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Está hablando aquí de nuestros corazones, pues si nuestro corazón nos reprende, y noten, hermanos, lo que dice Juan, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. De ahí que se hace tan relevante y tierno este pasaje. ¿Por qué digo tierno? No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, ese Padre que es omnipresente, omnisciente, ese Padre que es infinito, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ese es nuestro papá. Pero hay que pedirle, porque Dios dice que hay que orar. Y los que son padres aquí entenderán
la satisfacción nuestra, que aún siendo pecaminosa, es una satisfacción real, con lo que nuestros hijos muchas veces, cuando nos piden algo, yo sé lo que le hace falta a mi hijo, yo sé lo que le hace falta a mi hija, porque soy su padre. Pero queridos padres aquí presentes, ¿no es precioso cuando viene el niño o el joven o lo que sea y te dice, papá, ¿me podrías por favor comprar esto? Lo necesito. Y si tú puedes hacerlo, hay un gozo en ti, ¿verdad? Hay una alegría porque puedes satisfacer esa necesidad. Ahora, Dios, hermanos, también se satisface en su gozo pleno, eterno, cuando nosotros, Él, sabiendo de lo que tenemos necesidad, pero vamos a sus pies y rogamos al Señor, Señor, tú conoces lo que deseo en mi corazón, puede ser alguna necesidad. Señor, si es así tu voluntad, provee para esta necesidad. Y Dios cuando lo hace, porque puede hacerlo y queriendo y es siendo su voluntad lo va a hacer, entonces también en Él hay un gozo en su corazón. Entonces si quieres saber así, minimizado en nosotros, cómo Dios podría experimentar ese gozo por satisfacer nuestras necesidades, bueno, recuerda cuando tú puedes satisfacer una necesidad de un hijo, sobre todo cuando Él te lo pide de manera humilde. Expresiones de la omnisciencia de Dios, pues aún vuestros cabellos están todos contados. A ver, yo pensaba en esto, hermanos. No, si no lo digo por mí, por si acaso, para que no se empiecen a reír. Hermanos, miren, por eso es que algo que nuestra mente no logra comprender. Hay aproximadamente 8.000 millones de personas en el planeta Tierra. ¿Cuántos cabellos tendrá cada uno? No tengo la más mínima idea. Pero lo curioso de esto, hermanos, es que los 8.000 millones de hombres y mujeres que hoy existen son los de hoy. ¿Qué pasa si le preguntáramos a Dios aquí? Dios, mira, ¿cuántos cabellos han tenido todos los seres humanos desde Adán hasta el día de hoy? Estos cabellos. Y como dije anteriormente, Dios no es que, a ver, espera un poquito. Crea Adán, después Eva. ¿Quién fue quien nació después? Caín, Abel. No, hermanos, o sea, sería así la respuesta. ¿Cuántos litros de agua hay en todos los océanos del planeta? Tantos litros. No tendría que razonar, no tendría que pedir una calculadora, nada. ¿Cuántos granos de arena hay en todas las playas del planeta? ¿Cuántas hormigas hay? ¿Cuántos pensamientos trajiste ahora en la mañana? Los que estás teniendo ahora, los que vas a tener durante el día. ¿Cuántas palabras vas a decir en el día? ¿Cuántos pasos das en tu casa durante toda tu vida? Las conversaciones que has tenido, la cantidad de pensamientos que han pasado por tu cabeza, los átomos que hay, las moléculas que componen todo el universo. Bueno, hermanos, uno dice, bueno, a ese Dios servimos, sí, a ese Dios servimos. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios omnisciente, que todo lo sabe sin la necesidad de razonar algo, sin la necesidad de procesar algo, como nosotros tenemos que hacerlo, porque somos seres finitos y seres limitados, indudablemente. Dios está plenamente consciente de todo, absolutamente. El salmista lo dice de esta forma, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Pero hermanos, ¿cuántos años está diciendo el salmista? 1000 años.
Es decir, Dios podría resumirnos a nosotros 1000 años como si hubiese eso sucedido una tarde de ayer. Si yo te pregunto a ti, ¿qué hiciste ayer en la tarde? Te aseguro que lo único que me podría decir es lo que tú estabas consciente que hiciste en ese momento. Pero no podrías decirme lo que hizo tu vecino toda la tarde, lo que hizo el otro vecino toda la tarde, lo que hizo toda la villa toda la tarde, lo que hizo toda la ciudad donde vives toda la tarde. Dios sí podría hacer eso. Es tan vasto su conocimiento, es tan pleno su conocimiento, que Él es omnisciente. Dice Arthur Pink lo siguiente: Dios es omnisciente, Él conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los eventos y todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro. Él está perfectamente familiarizado con cada detalle en la vida de cada ser en el cielo, en la tierra y en el infierno. Como dice Daniel 2, Él conoce lo que está en tinieblas. Nada escapa a su atención, nada se le puede ocultar, nada se le olvida. Bien podemos decir como el salmista: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Su conocimiento es perfecto, nunca se equivoca, nunca cambia, nunca pasa por alto nada. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí, tal es el Dios a quien tenemos que dar cuenta. Lee lo último, ¿cierto? A quien tienes que dar cuenta. Hay una imagen que me llegó hace algún tiempo atrás de una persona ahí en el centro de un gran tribunal. Se supone que era un tribunal cósmico de Dios. Y él estaba ahí solo y rodeado de ángeles, una multitud de ángeles. Pero arriba ahí el trono de Dios, una luz resplandeciente. Y ese se supone que estaba ilustrando el momento en que los seres humanos tendrían que dar cuentas. Imagínate al conocer la omnisciencia de Dios y que ahora Él te llame a pedir cuentas a ti. ¿Se te va a ocurrir la genial idea de decirle algo, si es que te lo permitiera, me refiero, o hipócritamente desviar la realidad, decirle: mira, Señor, en realidad no es así como tú dices? No. El Dios omnisciente nos va a pedir cuentas, como padres, como esposos, como hijos, como creyentes, como miembros de una iglesia local. Todos los ámbitos de la vida del creyente serán expuestos ante el Señor. Bueno, avancemos. Como dice Daniel 2, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, porque es omnisciente, y con Él mora la luz. La sabiduría de Dios. Hace poquitito iniciamos el estudio de Proverbios con los jóvenes. Estamos en Proverbios capítulo 2. Y hay algo interesante aquí con respecto a la sabiduría de Dios. Dice Grudem lo siguiente: la sabiduría de Dios quiere decir que Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Esta definición va más allá de la idea de que Dios sabe todas las cosas y especifica que las decisiones de Dios sobre lo que Él hará siempre son las decisiones sabias, es decir, siempre producen los mejores resultados y producirán esos resultados
mediante los mejores medios posibles. Esa es la diferencia de la sabiduría con el conocimiento. Dios es omnisciente, sí, pero la sabiduría de Dios tiene que ver, hermanos, con el hecho de que ese conocimiento pleno de Dios, Dios siempre lo va a usar de la manera más perfecta para que produzca los mejores resultados perfectos también. ¿Cuál es la diferencia de Dios con nosotros? Que nosotros el poco conocimiento que vamos adquiriendo no siempre lo aplicamos de la mejor manera posible y no siempre tampoco nos trae los resultados perfectos que esperamos. ¿Por qué? Porque como somos seres pecaminosos, no siempre utilizamos ese conocimiento de la mejor manera. Entonces el conocimiento de Dios y su sabiduría hace que Dios siempre, todo lo que haga, tenga un final perfecto. Esta sabiduría, Job le llamó de esta forma: las maravillas del perfecto en sabiduría. ¿Saben ustedes que Dios nunca se puede equivocar? Dios nunca hace algo que pudo haberlo hecho mejor, nunca. Porque siempre lo que hace es lo mejor, siempre lo que hace es lo perfecto. Incluida la cruz, ¿ah? Incluida la cruz. La cruz no fue algo que se le escapó a Dios. Y no es que el diablo hizo lo que quiso hacer en la cruz. Todo absolutamente estaba bajo el dominio y la sabiduría de Dios. De hecho, eso también lo refleja en la creación. Por eso el salmista dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Aquí se adiciona otra palabra interesante también: destreza. La sabiduría de Dios es su conocimiento perfecto de cómo actuar con destreza para llevar a cabo todo su beneplácito, glorificarse a sí mismo. Esta definición se basa en el término hebreo para sabiduría, que es jokmá, que puede significar destreza. Pablo dijo esto: pronto, muy pronto vamos a analizar también este pasaje. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Esta es la sabiduría del cual Santiago dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos de a poquito. Dice eso el texto: da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Por eso es que en Proverbios la sabiduría clama en las calles. ¿Han leído ese pasaje? ¿Hasta cuándo, oh simples, clama la sabiduría, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo seguirán siendo así como son? Simple significa puerta abierta en el hebreo, dejan pasar de todo. No hay la capacidad de razonar, no hay la capacidad de meditar, no hay la capacidad de pensar. ¿Hasta cuándo? Dice allí, personificada la sabiduría, preguntando aquello. Y Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, que todos las tenemos, indudablemente, pídala a Dios, el cual a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Es una promesa. Y si yo les preguntara a los papitos aquí presentes: ¿necesitamos sabiduría para ser padres? ¿Para ser mamá? ¿Necesitamos sabiduría como trabajadores, por ejemplo? Cuando hay una situación compleja en el ámbito laboral, necesitamos sabiduría. La manera, la destreza, la capacidad de responder ante ciertas circunstancias en la vida cotidiana, en la vida matrimonial necesitamos sabiduría.
Como creyente necesitamos sabiduría, etcétera, etcétera. Porque la iglesia en general, desgraciadamente, por lo que dije al principio, si no tenemos conocimiento, menos vamos a tener sabiduría. Porque el conocimiento precede a la sabiduría. Y una de las razones por las cuales la iglesia no tiene esto es porque no hay temor de Dios en nuestros corazones. Así de sencillo. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero esa destreza de Dios, esa capacidad de Dios de hacer todo con un buen fin y perfecto fin, es lo que en alguna medida a nosotros también nos quiere dar. Por último, creo personalmente, hermanos, que es uno de los atributos, no todos, pero uno de los atributos que a mí personalmente ha cambiado mi manera de ver la vida, que es la soberanía de Dios. Yo era uno de los que decía en la iglesia antigua que, no sé, Satanás metió la cola y no se pudo hacer lo que se había que hacer. Si alguien no fue sanado, es porque el Satanás metió ahí su... No tenía la más mínima idea de lo que era la soberanía de Dios, que aún el diablo es un instrumento en las manos de Dios. Yo eso no lo entendía, y por lo mismo hablaba cosas que no tenían sentido. Entonces, querido hermano, entender la soberanía de Dios trae un consuelo, trae una tranquilidad. Vemos las cosas de otra manera. Inclusive lo más extremo, que es la muerte, la vemos también con otros ojos. Soberanía de Dios. La soberanía no es una propiedad de la naturaleza divina, sino una prerrogativa que surge de las perfecciones del Ser Supremo. Si Dios es espíritu y por ello una persona infinito, eterno e inmutable en su ser y perfecciones, el creador y preservador del universo, Él es de derecho su soberano absoluto. De hecho, la palabra soberano en el griego significa dueño, gobernador absoluto. Algo similar comenta Grudem. Al ejercicio de Dios de poder sobre su creación, también se le llama soberanía de Dios. Dios es soberano en el ejercicio de su gobierno sobre su creación. Imagina esta escena sin considerar la soberanía de Dios. Estás en tu casa. Estás en tu casa y de repente, no sé, encendiste el vehículo y el vehículo explotó. Rápidamente nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Y empezar a cuestionar cosas. Obviamente nos iríamos a lo mejor a la parte técnica. ¿Qué tendría el motor? ¿Qué pasó? Y nos vamos en ese cuestionamiento, nos vamos en ese razonamiento. Fue algo que puede suceder y que fue algo cotidiano, porque casi todo el mundo hoy día tiene un vehículo. Bueno, es como normal, entre comillas, que pueda pasar algo así. Encendiste la cocina del gas en la casa y explotó la cocina del gas. Porque el gas a lo mejor estaba dado, empezó a escaparse el gas, encendiste el fósforo y explotó. Te ibas a duchar, encendiste el calefón, pasó lo mismo, explotó. Bueno, podríamos empezar a buscar respuestas técnicas,
el calefón estaba malo, etcétera, etcétera. Y pudo haber estado malo y pudo haberse escapado el gas. Esa fue una respuesta humana, técnica. Y que indudablemente vamos a tener que arreglar, ¿cierto? ¿O lo va a dejar así? ¿Le sigue explotando cada vez que lo enciendas? Bueno, obviamente lo vamos a arreglar. Pero cuando uno entiende la soberanía de Dios, lo ve de otra forma. Voy a arreglarlo. Ahora bien, para explicar un poco más ampliamente la soberanía de Dios con este interrogante, escuchen, hermanos, Dios pudo haber evitado que aunque haya escapado gas, no explotara el calefón. ¿Pudo haberlo evitado? Ok, ¿por qué? Porque es soberano, ¿verdad? Es poderoso. Muy bien, pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué no lo hizo? Humanamente podríamos decir, bueno, es que el gas estaba malo. Técnicamente podríamos decir, lo que pasa es que el calefón tenía un problema en la llave, qué sé yo, por eso explotó. Sí, es verdad, es una respuesta humana técnica. Pero mi punto es que Dios, pudiendo haberlo impedido, no lo hizo. Por lo tanto, esa explosión debiera llevarte a algo mayor. Esa explosión debiera llevarte a razonar de otra forma, de una manera más piadosa, de una manera más humilde delante de Dios, porque Él es soberano. Y estoy poniendo un ejemplo de una cuestión a lo mejor que no tiene mucho valor. Es un calefón, se compra uno nuevo, podrías decir tú. Sí, claro, pero a lo mejor esa explosión perjudicó a un niño que andaba dando vueltas ahí. A lo mejor lo dejó ciego, a lo mejor distorsionó su rostro. Pero imagínate otro evento, otro suceso que tenga que ver directamente con personas. Soberanía de Dios. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué mi mamá se tuvo que enfermar con esta enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué el bebé recién nacido murió? ¿Por qué el bebé en el vientre, si se veía tan bien en la ecografía, tuvo que morir a los 6 meses? Y así podríamos señalar un sinnúmero de situaciones que vamos a tener que vivir en este mundo caído. Pero hermanos, cuando nos lanzamos a la soberanía de Dios, como dijo Charles Spurgeon, la soberanía es como la almohada de mi cama en la cual recuesto mi cabeza. Entonces el creyente va a tener otra reacción. El creyente va a tener otra disposición a lo que Dios está haciendo. Porque Dios sigue teniendo el dominio de esa explosión. Dios sigue teniendo el dominio de esa bala perdida. Dios sigue teniendo el control de ese auto que igual te chocó a ti. De hecho, el otro día, solo porque viene el caso ahora mencionarlo, el otro día quisieron hacerme una encerrona en Los Ángeles en la noche. Fui a dejar un matrimonio que estaba con nosotros y el auto comenzó a encerrarnos. Y en eso, bueno, lo único que atiné a hacer es acelerar porque justo, digo yo justo, a una cuadra estaban los carabineros. Mi punto es el siguiente: pudieron haberme hecho la encerrona, pudieron haberme quitado el vehículo y Dios sigue siendo soberano. Pudieron haberme chocado el vehículo, pudimos haber terminado accidentados. Él hubiese seguido siendo soberano.
pero no lo permitió. ¿Casualidad que estaban los carabineros a una cuadra? No es casualidad. Todo bajo el control de Dios. Él es soberano. Y como lo he dicho en otras ocasiones, hermanos, cuando hablamos de la soberanía, teóricamente es más fácil que experimentarlo el día de mañana cuando te digan esa noticia que nunca esperaste escucharla. Es diferente entender la soberanía de Dios en teoría, o en la letra, o en el papel, y otra cosa muy diferente es que te anuncien que tu hijo va a tener que morir. Entonces la soberanía de Dios, ese gobierno absoluto de Dios, ese control absoluto de Dios, ese dominio de Dios que no se le escapa absolutamente nada, tenemos, hermanos, que abrazarlo con humildad, no cuestionar lo que Dios hace. Porque aunque sea algo negativo a nuestros ojos, Dios siempre tiene el poder y la multisabiduría de Dios para llevar a un bien mayor espiritual aquello que a nuestros ojos parece algo negativo. Estaba el esposo esperando un bus creyente a las 7 de la tarde, cansado. Y curiosamente donde vivía era el último bus que pasaba a esa hora. Para hacer la historia corta, levantó su mano para hacerlo parar, no le paró el bus. El bus continuó. Y lo que hizo este hermano es a cuestionar, se comenzó a enrabiar. Llama a la esposa. No la retó a ella, pero su tono era fuerte. Y él después interiormente dice que también había cuestionado, ¿acaso Dios no sabe que vengo cansado? Mi esposa me está esperando, en mi casa me están esperando para tomar oncecita. Y él empezó a almacenar esos pensamientos pecaminosos en su mente. Así que espérame como a las 10, no sé cómo me voy a ir, bla, 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 etc. Bueno, pasó un tiempo y la esposa lo llama y le dice, mi amor, ¿estás bien? Sí, le dice, ¿por qué? Porque el último bus que te traía a casa se cayó en un barranco y murieron todos. Él comenzó a llorar y le dijo, Dios, tú eres soberano. A eso me refiero, hermanos. Son situaciones que vivimos. Nunca tenemos que olvidar que lo que nos pase, tenemos que evitar que sean por nuestros pecados, ¿verdad? Obvio, Dios no quiere que pequemos. Pero aunque fuera así, Dios puede sacar de aquello y llevarlo a un bien mayor. Porque es soberano. Él mueve todas las piezas de una manera que nosotros no podemos entender por nuestra finitud. Y Él sigue siendo bueno, sigue siendo santo. Pero ese mismo Dios soberano que evitó que este creyente subiera al bus, es el mismo Dios soberano que no impidió que otro auto con creyentes murieran todos camino a Santiago. Es el mismo Dios. Y es el Dios que adoramos. Y no podemos decir que fue un Dios malo con este de acá y fue un Dios bueno con este de acá. Dios siempre es bueno. Aunque sea a través de ser testigo de tragedias. Dios no es autor del mal, Dios no es autor del pecado, pero lo usa para su gloria. El salmista lo dice de esta forma, con expresiones que destacan esa soberanía. Todo lo que quiso ha hecho.
Todo lo que quiso ha hecho, todo lo que quiere Él va a hacer y todo lo que querrá Él también lo va a hacer. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No podemos cuestionar a ese Dios que impidió que ese hombre siguiera viviendo porque el bus se cayó a un barranco. No podemos decirle, ¿por qué permitiste eso en eso y no liberaste a este otro auto de creyentes que murieron todos? Y se supone que andaban en un culto adorándote, Señor. David lo dice así, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, y como Él es dueño, hace lo que quiere con su posesión. Miren qué precioso pasaje aquí del profeta Ezequiel. Todas las almas son mías. Todas las almas son mías. No solo los creyentes, también los incrédulos. Pero el trato con sus hijos obviamente es diferente que con los incrédulos. Pero en definitiva, toda la criatura es de Dios. Y hace lo que quiere en los cielos y en los habitantes de la tierra. Pablo lo dijo de esta forma. También pronto vamos a llegar a ese pasaje. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Por eso Pablo resalta al final dando gloria al Señor. A Él sea la gloria por los siglos. Amén, dice. Porque su soberanía es universal y absoluta. Dios no es menos soberano en la distribución de sus favores. Él hace lo que quiere con lo suyo. A unos les da riquezas, a otros honra y a otros salud, mientras que otros son pobres, desconocidos o víctimas de enfermedades. A algunos se les envía la luz del Evangelio, otros son dejados en tinieblas. Algunos son llevados a la salvación en medio de la fe, otros perecen en incredulidad. A la pregunta de ¿por qué es así? La única respuesta es dada por nuestro Señor. Sí, Padre, porque así te agradó. Punto. ¿Por qué Dios deja a unos incrédulos en su pecado? Él es Dios. ¿Por qué a mí me salvó? ¿Por qué a ti te salvó? Y a lo mejor tus otros familiares, a lo mejor tus otros compañeros de curso que tuviste, con los que también hacían maldades tú, ¿por qué a ellos no y a ti sí? Soberano. Él hace lo que quiere. Por eso Pablo al final también en su carta a Timoteo, 1 Timoteo 6, le dice solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Como dice Sproul, no hay ninguna parte de la creación fuera del alcance de su control soberano. Absolutamente nada. Ni una sola hoja. Los pajarillos. Cosas tan diminutas. Aún así están bajo el dominio y control de Dios. Con esto termino. ¿Recuerdan al principio cuando les dije que el salmista inicia cuando trata de la omnisciencia de Dios, le dice, oh? Esa es una expresión de asombro, hermanos. Es algo personal que expresa, muchos dicen que fue David, muchos dicen que fue algo sorprendentemente
que salió del corazón de David. Y él dice, oh, tú me has examinado y conocido. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Lo expresa a través de esas palabras. Ese H, tiene sentido con todas las expresiones sinónimas que amplían esa expresión. ¿Cuáles son esas? Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Ahí lo que hace el salmista es expandir el O, es explicar el O. Otra expresión, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Dije al principio que todo lo que veremos hoy debiera llevarnos a un mejor entendimiento en nuestra adoración a Dios. Además, todo esto nos trae fortaleza, consuelo, ánimo, aliento. Y eso, hermanos, que vamos a ver simplemente un par de atributos. Son muchos más atributos. Y hay otros atributos que por el lenguaje humano no podemos hablar del carácter de Dios. Solo podemos hablar con el lenguaje que tenemos disponible. Y aún así, al utilizar el lenguaje disponible que tenemos, somos limitados en la explicación del carácter de Dios. Pero de igual manera ayuda. Nuestro Dios es soberano, omnipotente, omnipresente. Él es sabio, Él es soberano. Y me ama. Y te ama a ti. Y te ama desde la eternidad y hasta la eternidad. Cuando te portas mal, no deja de amarte. Te ama disciplinándote. Y los que estamos en su mano, en ese Dios omnipotente, omnipresente, etc., nunca seremos arrebatados de ella. Ese es nuestro buen Dios, maravilloso Salvador. Oramos al Señor. Padre bendito, gracias porque podemos conocerte un poco más y porque podemos, Señor, nuestro corazón humillarlo delante de ti. Y aunque no podamos entender muchas cosas de tu carácter, las que sí podemos comprender en alguna medida nos bendicen, nos consuelan, nos alientan. Gracias, Dios bendito, porque eres soberano, porque eres espíritu, porque no dependes de nada ni de nadie para existir. Tú eres suficiente en ti mismo. Y no necesitando a ninguno de nosotros, has determinado amarnos y satisfacernos por tu Hijo Jesucristo ahí en la cruz. Gracias por tu omnisciencia, por tu omnipresencia. Gracias porque eres un Dios sabio. Gracias porque eres un Dios lleno de amor, de justicia, de santidad, de benevolencia. Eres un Dios severo, un Dios de ira. Eres un Dios misericordioso. Eres un Dios compasivo. Y eres un Dios soberano. Haz lo que quieras con nosotros, Señor, porque tú eres Dios. Y si en este momento estamos pasando por algún proceso difícil, por alguna situación compleja, recordemos que tú no has perdido el control, que tienes el dominio absoluto de nuestras vidas y que llevarás todo a tu propósito perfecto y final hasta que nos lleves en gloria a morar contigo por la eternidad. Gracias, Señor, porque te has revelado en las Escrituras y hoy podemos ser privilegiados y bendecidos con ese conocimiento. A ti la gloria en Cristo Jesús. Amén.